¿Sí? Sí. Y no me piden x al cuadrado, entonces menos un medio al cuadrado, un cuarto. ¿Entendiste, no? Sí, profe. A la pregunta 2 entonces. Nada más que lectura. Compras una cantidad X de billete a un valor de... Tienes en tu billetera X billete, cantidad, a un valor de $1 cada billete. ¿Cuánta plata tienes en esos billetes? X por Y. Y también tienes Y billetes, cantidad de billetes, cada billete de X dólares. Entonces, ¿cuánta plata tienes en eso? Y por X. Luego, vas a una caja de cambio y compras más billetes. Compras X billetes de X dólares cada uno. Entonces, ¿cuánta plata tienes ahí? X cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y además, compras Y billetes de Y dólares cada uno. Entonces no tienes Y al cuadrado más dólares, esos son valores. Entonces, ¿de valores qué es? 2xy más x cuadrado más y cuadrado. ¿Eso no es cuadrar el binomio? Sí. ¿Y te das cuenta que era interpretación de lectura y nada más? Sí, me equivoqué, es que yo pensaba que cambiaba los que ya tenía por los que tenía después. Por eso me había equivocado. Fue un problema de comprensión lectora. Ok. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? Profe, ¿podría ver el 7? Regreso al 7, sí. De nuevo logaritmo. 21,72. Puedo escribir esto como 21,72, corriendo un espacio en la coma acá, ¿no? ¿Estamos? Sí. Y si yo corro un espacio en la coma acá, ¿no me queda escrito de esa forma? El logaritmo de la multiplicación no es la suma de los logaritmos. ¿Estamos? Y eso que está ahí, y eso no se anula porque es lo mismo. Entonces me está quedando logaritmo base 10 de 10, no es 1. ¿Entendiste lo que miré? No entendí muy bien. Es que, A ver. ¿de dónde salió el logaritmo más de 10? Fíjate bien, te daban logaritmo base 10 de 217,2 menos logaritmo base 10 de 21, otra forma de mirarlo, ¿cuál es? A lo mejor te es más fácil esto. La diferencia del logaritmo no es el logaritmo del producto, perdón, de la división. ¿Sí o no? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, míralo de esta otra forma. ¿Estamos? Sí. Escribe esto de manera abreviada, esto de manera abreviada. ¿Sí? Sí. A ver, a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Y eso sería por 10 elevado a la menos. Simplifica. Ordena. Y ahí se suman los exponentes. Exacto, y eso no es 1. Sí. Ahí es donde... Esa era una forma de verla. Y la otra es la que les planteé acá. ¿Estamos? Sí. ¿Algún otro ejercicio que necesiten que corrija? La 22, profe. Voy a la 22.
Me hablan de un cuadrilátero que es un cuadrado de lado 6. Entonces yo sé que esto es 6. Esto es 6. Si esto es X, esto es 6 menos X. Si esto es X, esto es 6 menos X. Esto es X, esto es 6 menos X. ¿Estamos de acuerdo, no? Y me piden el área achurada. Entonces, a esta superficie, 6 al cuadrado, le quito esta superficie, menos 6x al cuadrado partido por 2. Y le quito esa otra superficie, x cuadrado partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? Abre eso. Cuadra el binomio. Me queda entonces 6 al cuadrado, 36, menos x cuadrado medios, menos, fuera del paréntesis, voy a agrupar al tiro, 6 al cuadrado, 36, menos 36 partido por 2. 2 por 6, 12, menos, más 12x partido por 2, menos x cuadrado partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta ahí. Entonces ordena, menos x cuadrado partido por 2, menos x cuadrado partido por 2. ¿No me queda menos x cuadrado? 36 partido por 2, 18, menos 18. 12 partido por 2, 6x. ¿Estamos? Ahí me queda menos x cuadrado, más 6x, aquí se me fue el x. Y eso no me da 18. Ahí está, ¿no? ¿Estamos? Ya entendí. Profe, ¿puede ver el 15? Voy a mirar el 15. Me dan ese producto. Si me fijo bien, a elevado a un medio no es raíz cuadrada de a. B elevado a un medio, raíz cuadrada de b. Lo mismo acá. Y si me fijo bien, el a no es el cuadrado de la raíz cuadrada de a. ¿Sí o no? Eso no es a. Sí. A, b positivos. Entonces, esto es raíz cuadrada de b, ¿no? Perdón, raíz cuadrada de b al cuadrado. Esto acá y acá lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que está acá no es cuadrar el binomio. ¿Sí? Sí. Esto de acá también es cuadrar el binomio, ¿no? Acá tengo multiplicación, distinta base igual exponente. Conservo el exponente, multiplico las bases. Y eso que está ahí, ¿no es suma por su diferencia? ¿Sí? Sí. Entonces no me queda a menos b al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, es que lo que pasa, profe, es que ¿cómo dedujo usted que había que hacerlo de raíz cuadrada de a al cuadrado? ¿Por qué? Porque date cuenta, esto no es a elevado a un medio. Sí. Entonces, si esto es x, esto no es x al cuadrado. Ah, ya. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? Profe, el 23. Voy al 23. Pregunta número 23. Me indican A, B, C positivos, enteros. ¿Estamos? A positivo menor que B, B menor que C, B mayor que A. Se sabe que el mayor de ellos, C, es la suma de los otros dos menores, A más B. ¿Estamos? Y el menor, que es A, es un cuarto del mayor. ¿Estamos? Y me agregan, si A
menos B más C es 30. ¿Cuál es el valor de A más B más C? Entonces de acá, el C no es 4A. ¿Estamos? Entonces puedo sustituir esto acá. Y de esa forma, 4A más A es B. B no es 3A. Y de esa forma tengo el C en función del A, el B en función del A. Vengo con esa información ¿a dónde? Acá. Entonces A menos 3A más 4A. ¿No me da 2A todo eso? Entonces A es 15. Y con esa información ya la tengo. A más 3A más 4A, 8A. El A es 15, 8 por 15, 120. ¿Entendiste, no? Ah, ya entendí, profe. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 24. ¿El 24? Sí, profe. 12. Acá voy a mirar materia que todavía no está vista. La función cuadrática, no se olviden que no la hemos visto todavía. Me dicen qué valor debe tener K para que la ecuación se cumpla, que la suma y producto de las raíces de esta ecuación cuadrática, decía de segundo grado, tenga el mismo valor. Entonces, si es una ecuación de segundo grado, esto es distinto de cero. Y me dicen que se cumple que la suma y el producto de sus raíces tenga el mismo valor, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la suma de las raíces, voy a llamar a las raíces alfa beta, es igual a que alfa por beta. Sabemos que la suma de las raíces es menos B partido por A. Y el producto de las raíces es C partido por A. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué dividido? Fíjate lo siguiente, el por qué. Si yo tengo una ecuación de segundo grado, el A distinto de 0, ¿puedo dividir todo eso por A? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, supón alfa, beta raíces. Si son raíces, dan respuestas a estas ecuaciones, ¿no? ¿Estamos? Date cuenta que si yo tengo x menos alfa por x menos beta, esto también es equivalente a esto y a esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Yo estoy un poco confundida con lo último, lo de la raíz. Escúchenme, si estas son raíces, ¿qué significa? Que si yo sustituyo el alfa ahí, me da la identidad 0. ¿Estamos? Ah, ya, sí. Si yo sustituyo lo mismo alfa beta, y date cuenta, si yo sustituyo alfa ahí, ¿no me da 0? Sí, Si sustituyo beta ahí, ¿no me da 0? sí, sí. Entonces, estas tres son equivalentes. Abre eso. Binomio por binomio, ¿no? ¿Qué me queda? X cuadrado menos alfa más beta por X más alfa por beta es 0. Y compara esta ecuación con esta. No tan solo son equivalentes, sino que además son correspondientes. ¿Por qué? Date cuenta
coeficiente principal 1 en ambas, ¿no? Si el coeficiente principal es el mismo, por obligación estos son iguales. Entonces, ¿qué consigo? Menos alfa más beta es B partido por A. Y alfa por beta, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, es que se había desenfocado la pantalla, pero eso. Ahí la tienes. Sí, Fíjate bien, menos alfa más beta es B partido por A. Alfa por beta, C partido por A. Entonces la suma de las raíces es que menos B partido por A. Y me dicen que estos son iguales, ¿no? Entonces no me queda menos B partido por A debe ser igual a C partido por A. ¿Puedo simplificar el A, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendiste esto? sí, profe. Entonces, eso es lo que igualé ahí, ¿no? El denominador es distinto de 0, por lo tanto lo simplifico, porque es el mismo. Y me queda que 3K es 1, el K no es un tercio. Determiné el valor de K de modo que se cumple esa condición, ¿no? Sí, profe. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? La 26. Es 12, profe. ¿Cuál? 12. 12. Voy a la 12 y después regreso a la 26, no se olviden. Y el 25, profe. Sí, el 25 pedí yo. Ya, entonces déjenme la 12, 25, 26, que no se me vaya ninguna. Ya la habíamos visto, la volvemos a mirar. Joaquín tenía en su billetera X billetes de I dólares. ¿Cuánta plata tienen eso? ¿No es X por Y? Y a su vez tenía Y billetes de X dólares cada uno. Entonces, ¿cuánta plata tiene acá? Y por X, ¿no? Eso es lo que tiene en el bolsillo en su billetera. Fue a una casa de cambios y compró, ¿cuántos? X billetes de X dólares cada uno. Entonces, ¿cuánta plata tiene acá? X cuadrado, ¿no? Y además, Y billetes de Y dólares cada uno. Entonces, Y cuadrado, y los colocó en su billetera. ¿Cuánta plata tiene eso, no? ¿Y eso no es cuadrado el binomio? Sí, sí. Nos vamos a la 25 entonces. La 24 también. Ah, ya la vimos. La 24 es la que acabamos de ver. Estaban, ¿no es cierto? Sí, profe. La 25. Dense cuenta que es similar a la anterior respecto de la suma de las raíces y el producto de las raíces. ¿Qué me dicen? V y W son las raíces de esa ecuación. Por lo tanto, ¿qué sabemos? La suma de ellas es menos A partido por 1. ¿Estamos? El producto de ellas, ¿qué es? B partido por 1. Y me piden V al cuadrado más W al cuadrado. Entonces eleven eso al cuadrado. Eso es A al cuadrado, ¿no? Estoy elevando eso al cuadrado. Eso. Acá me queda A cuadrado, ¿no? Desarrollen eso, cuadrar el binomio. Lo tengo ahí. Puedo aislar lo que me piden y lo tengo ahí. Y el producto de las raíces no es B. Entonces me queda A cuadrado menos 2B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? Sí, profe. Profe, Te escucho. es que a mí me complica esa parte de en el momento en que lo elevó al cuadrado. Fíjate bien, ¿qué te pedían? Eso cuadrado, ¿no? Sí, sí. ¿Eso en qué grado estaba? En el Grado primero. 1.
Eso grado 2, ¿no? Sí. Entonces, para conseguir la suma de los cuadrados, ¿cómo lo consigo? Elevando todo esto al cuadrado. Elevo todo eso al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero es que yo no me cuadra el... ¿Cuál? Si B más W era menos A, Sí, pero no es... si lo elevo al cuadrado va a ser A cuadrado. Es que no me cuadra eso. A ver, míralo de la siguiente manera. V más W al cuadrado no es menos A al cuadrado. ¿Ahí estás de acuerdo? ¿Sí? No, es que no es que no entienda eso. Lo que no me cuadra es, por ejemplo, si yo los pongo en número, no me va a dar el mismo número al cuadrado. Sí te va a dar. Cuidado. ¿Qué hice acá? Desarrollé eso, menos por menos más. No me queda V más W al cuadrado es A al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí, Y esto no es cuadrado del binomio. sí. Abre. Entonces esa parte sí lo entiendo. Entonces, ¿qué no entiendes acá? Es que yo lo que, por ejemplo, si yo digo, tengo dos números, Sí, 3 y 4, dámelo. lo elevo, 3 y 4 lo sumo me da 7. Si lo elevo al cuadrado no me va a dar 49, que es 7 al cuadrado. A ver, ¿cómo que no? ¿Qué estás elevando al cuadrado? El resultado de la suma. Todo. Todo. ¿Sí o no? Sí, Desarrolla esto como suma como cuadrado del binomio. ¿Qué sería? 3 al cuadrado, ¿Más qué? más 2 por 3 por 4, Más. más 4 al cuadrado. ¿Eso qué te queda? 9, Eso 16, y eso. 24. Suma eso. ¿Cuánto da? Son 49. Es que, Siempre. ya. Sí. Es que Cuidado. yo, por ejemplo, yo lo que hacía era ¿Dónde poner está el 9. error? Espérate un segundo. ¿Dónde está el error? Que si tú esto lo miras de la siguiente manera. 7 al cuadrado, 4 al cuadrado, 3 al cuadrado. Ahí está el error. Si lo haces así. Ya, yo lo veía así, por eso no No es me cada uno, cuadra. es todo al cuadrado. Ahí Sí, estoy de ya. acuerdo que está error. Ahora se me va a cuadrar. Es todo al cuadrado. Por eso es que es todo esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora me cuadra todo, gracias. Pregunta número 26 era la otra, ¿no? La 26, sí, profe. Tenía eliminado eso, ¿no? Eso no está. ¿Estamos de acuerdo? En la pregunta, ¿o no? No está. Entonces yo lo voy a leer, no me acuerdo cómo quedó redactado. Se desea construir una casa de planta rectangular como la que se indica en la figura adjunta. Es decir, frente X, fondo 30 menos X. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del rectángulo? De modo que el área sea máxima, ¿no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? está casi igualito a lo que usted dijo. Entonces, fíjate bien. El área es f de x. Entonces no es esto, disculpa, por esto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces fíjate bien, esto es una función cuadrática, ¿no? Eso es negativo, ramificación hacia abajo. Ahí. Los ceros de la función, ¿cuándo eso se anula? En 0. ¿Cuándo eso se anula? En 30. ¿Estamos de acuerdo?
y el valor máximo lo consigo en X vértice. Y el X vértice es que el promedio de los ceros de la función. Entonces 30 más 0 partido por 2, 15. X es 15. El fondo también tiene que ser 15, ¿no? Y ahí está precisamente el área máxima. Y en este caso no se puede ocupar, es que no me acuerdo si es en funciones o en ecuación cuadrática que había una fórmula para el vértice, pero supongo que no. Sí, pero para eso debía abrir eso. Ah, ya. Y fíjate tú que conseguías inmediatamente, correcto, sí. Conseguías que f de x es menos x cuadrado más 30x más 0, ¿sí o no? Sí. Entonces x vértice es que menos b partido por 2a. Y ahí la tenías. Ah, ya, es que yo me acordaba que había una fórmula para eso, pero no me acordaba de la... No me acordaba de la fórmula, y como que lo dejé anotado. Acuérdate que tienes que llevarla a esa forma en ese caso. Ya. Pero no era necesario, porque acá también la tenía, y era más rápido acá. Ya, ya, perfecto. Gracias. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Algún otro ejercicio? El 30, por ejemplo. Voy al 30. Pero creo que dijeron uno antes. Y 28. 28. Estamos en el 28, ¿no? Sí, profe. Entonces, fíjense bien. El dominio de la función esa está dado por eso. Esa es una recta numérica. Pendiente positiva o negativa. Negativa. Entonces es decreciente. Entonces, como es una recta y me piden el recorrido que hago, reemplazo los extremos. Estoy tomando acá el menos 3, ¿sí o no? Si el corchete no lo toma. No. Si el corchete indica hacia afuera, no lo toma. Si el corchete indica al número, lo toma. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya entiendo. Sustituyan ese valor ahí. Me queda f de menos 3, que es 1, menos 2 por menos 3, 6, 7. Y ese es el valor máximo. Pero tomaba el menos 3 acá, no. Entonces el valor máximo lo puede tomar no abierto. Ahí lo tengo, ¿no? Y date cuenta que no hay ningún otro valor que el otro es cerrado, ¿no? Estaba la diferencia entre estos otros. Ahora fíjate bien, tomo el valor máximo acá, mayor. Lo toma así, sustituye esto acá y ahora me va a dar ¿qué? El valor menor. 1 menos 2 por 2, 1 menos 4 menos 3, cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque lo está tomando. Corchete indicando al número lo toma, corchete indicando hacia afuera no lo toma. Y ahí está, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El 30, ¿no? Sí, profe. El sueldo de los operarios de una determinada fábrica está compuesto por un sueldo base. Ese es sueldo bruto, por eso le puse B, ¿ya? Sueldo base, más una comisión de 300.000 pesos, más otra que corresponde al 30% del sueldo base del operario. El 30% entonces 0,3x. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es x más 0,3, 1,3x más 300.000. Ese es el sueldo bruto. ¿Estamos? ¿Y qué me indican acá? Si al sueldo de cada operario, sueldo bruto, se descuenta el 20% relativo a impuestos, salud y otros, entonces
Después del descuento, el sueldo, ese es el sueldo que recibe, no es el sueldo bruto. Cada operario recibe, no es el 80% del sueldo bruto, porque el 20% de él pasa a pagar impuestos, la salud, lo que sea, la ISAPRE, lo que sea. ¿Estamos? Entonces simplifiquen eso. Me queda 4/5, ¿no? Entonces, 4/5 lo regreso de esta forma porque lo voy a tener que pasar a esa forma. Entonces 0,8. 0,8 por 1,3, 1,04. 0,8 por 300.000, 240.000. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Entendieron lo que hice? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué otro ejercicio no sale? El 31. Voy al 31. Me dan una función f. Está dada por eso. Formada por 3 segmentos de rectas. Un segmento de recta, otro. Formada por 3 segmentos de rectas que son parte de los gráficos de la función que tenemos. Eso, 1, 2, 3. La función constante definida es y igual a 4. Está ahí, ¿no? Y igual a x es esa. Y igual a menos 2x más 16 es esa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me preguntan cuál es o son verdaderas. F de 6, fíjate bien, f de 6, la imagen de 6 no es 4, 4. F de 8 no es 0, 4 por 0. Es f de 0, 0, correcto, ¿no? Se cumple. F de 4 es 4, sí. F de menos 3 obedece a esa función, ¿no? Sí. Entonces reemplaza el 3 ahí. No me queda 3, 4 menos 3, 1. Y f de 1 no es 1. Sustituye el 1 ahí. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, es que no había entendido la relación de que tenía que ver como me enredé. ¿Entendiste esa ahora, no? Sí. Fíjate bien, f de 2, ¿cuánto nos da? 2, porque sustituyo el 2 ahí. F de 3 que me da 3, sustitúyelo ahí. Y eso es f de 5, no, porque f de 5 es 4. Ya, perfecto. Gracias. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 32, profe. Me dan una parábola. Está claro que la es distinto de 0 a b, c reales. Son constantes reales. Y me dicen que x1, x2 son ceros de la función, ¿no? Que están dados acá. Entonces vamos viendo. Ramificación ¿hacia dónde? Hacia arriba. Eso que me indica que el a es positivo. Coeficiente de posición, el c es positivo. Tiene 2 ceros de la función, por lo tanto el discriminante es positivo. Me falta precisar el signo de b. ¿Lo voy a precisar con qué? Con el eje de simetría. No se olviden que x vértice es menos b partido por 2a. Y si me fijo bien, x vértice es positivo. Está ahí, ¿no? Corta el eje de las x en un valor positivo. Entonces esto es positivo. Cuando eso es positivo, menos, más, menos, o bien menos, menos, más. ¿No me indica que el a y el b son de distintos signos?
Entonces, ¿qué tengo? El A es positivo, el B es negativo, el C es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y el discriminante es positivo. Esa es la información entregada en el dibujo, ¿no? Entonces, si me fijo bien, la alternativa A no era la única correcta. Positivo, positivo, da negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No se me había ocurrido cómo sacar el valor de B. Entonces como que me confundí, pero no se me había ocurrido lo del vértice. Lo del X del vértice. Que era, era una de las formas de sacar el B y me parece que era la más rápida. Sí. ¿Puede ver la 33, profe? 33. No puedo, debo, que es distinto. Vamos. La 33, ¿no? Sí, la 33. Fíjate bien. Me dan esa función cuadrática. ¿Ya? Como no hemos visto función cuadrática, decidí sacar esto con la materia que ya conocemos. ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjate bien. Cero de la función. Eso es cero. Por lo tanto, ¿qué hago? En vez de sacar raíces, menos b cuadrado más menos raíz de a de b cuadrado, perdón, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, en vez de hacerlo así, voy a factorizar eso. Y lo factorizo acá. Si yo multiplico y divido por 2 no altero nada. El 2 lo agrupo al x. El 2 lo agrupo al x. Acá me queda 2 por 1, 2. Entonces no tengo acá un par de números que multiplicados me dé 2 y sumados me dé menos 3, igual signo, ambos negativos. No es menos 2, menos 1. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Factoriza acá por 2, sácalo fuera. Saca el 2 para fuera acá. Uno de los dos se simplifica con el de abajo y no me queda eso. Sí. Entonces, ¿cuándo eso es 0? Cuando x es un medio y cuando x es 1. Planteamiento 1 verdadero. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y eso no se podía sacar como reemplazando o no es correcto? Sí, pero reemplazar no es bonito. También se podía, estoy de acuerdo. No se olviden que no hay una única forma de sacarlo. Hay múltiples formas. ¿Ya? Sí, sí se puede. Ahora fíjate bien. Las coordenadas del vértice de la parábola. La verdad es que el vértice de la parábola es ¿qué? Menos B. Ya, no quise utilizar eso, porque eso no lo hemos visto. ¿Estamos? Sí. Como no lo hemos visto, no lo quise utilizar. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo acá adentro completar trinomio cuadrado perfecto? Sí, porque eso sí lo vimos. Factorizo acá por 2. Saco el 2 fuera. Acuérdense que si esto es un cuadrado del binomio, es x cuadrado más 2 de x más d al cuadrado. Entonces 2d corresponde a eso, ¿no? El d corresponde a menos 3 cuartos. ¿Qué me está faltando? D cuadrado, ¿no? Entonces d cuadrado, ¿qué es? 9/16, ¿no? ¿Qué? No entendí muy bien cómo fue que simplificó. Lo voy a mirar acá. Eso es lo que tengo hasta ahora, ¿no? Estoy mirando solamente un lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo comparé con ¿qué? X más D al cuadrado. Trinomio cuadrado perfecto. Es el resultado del cuadrado del binomio. X cuadrado más 2 de X más D cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Compara eso. Eso es 1, eso es 1. Por ende, D es ¿qué? 1.
1. ¿no? 1, ¿no? Perdón, O sea, 2D es esto. 2, sí. 2D es menos 3 medios. D es que menos 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué debo sumar y restar acá? ¿D cuadrado no? D cuadrado entonces no es 9 16avos. Sumo 9 16avos, resto 9 16avos más 1. ¿Estamos? Sí, Y sí, esto profe. de acá precisamente ¿qué es? Trinomio cuadrado perfecto. Y eso lo vimos al principio del año. Entonces me queda 2 por x menos 3 cuartos al cuadrado menos 9 16avos más 1. Abre corchete ahora. Me queda 2 por x menos 3 cuartos al cuadrado. 2 partido por 16. Me queda 1 octavo menos 9 octavos más 1. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Y date cuenta que ahí ya lo tengo acá. Eso no me queda 1 octavo menos. Entonces x vértice es 3 cuartos y vértice menos 1 octavo. ¿Cuál hubiera sido la otra forma? Haber utilizado el x vértice, que también lo podía conseguir, que era que menos b menos 3 partido por 2a, 3 cuartos, ¿no? ¿Sí? Y eso sustituirlo ahí. Y de ahí conseguía el y vértice, que era la otra forma de verlo. Pero como esa materia no la hemos visto todavía, decidí tirarme por este camino que sí lo habían visto. ¿Entendiste cómo lo hice entonces, no? Sí, profe. Entonces, como usted decía que esto lo hizo de la otra manera, con la materia que habíamos visto, también se podía ocupar la fórmula que hablamos antes, ¿no? Sí. Ya. No se olviden que no hay una sola forma de pensar. Hay múltiples y variadas. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? 36. Me dicen A, B, dos vectores desconocidos. La suma de ellos da eso. El doble del primero menos el segundo da eso. Y me preguntan, recuerda que cuadrante, abscisa, cuadrante. Entonces recordemos lo siguiente. En un plano cartesiano, abscisa ordenada. También tenemos los cuadrantes que no toman los ejes. Primer cuadrante, abscisa positiva, ordenada positiva. Segundo cuadrante, abscisa negativa, ordenada positiva. Tercer cuadrante, abscisa negativa, ordenada negativa. Cuarto cuadrante, abscisa positiva, ordenada negativa. ¿Estamos de acuerdo, no? Cualquier punto que se encuentre en el eje de las abscisas, la ordenada se anula. Cualquier punto que se encuentre en el eje de las ordenadas, la abscisa se anula. Entonces, voy a escribir esto acá abajo. Y no es un sistema, dos ecuaciones, dos incógnitas. Sí. Entonces, fíjate bien, B menos B. ¿Puedo sumar eso? Sí. ¿Puedo sumar eso? Sí. ¿Y puedo sumar las coordenadas respectivas? También. Divido por 3, ¿no? Y determiné A. Entonces, date cuenta. Positivo o negativo no es el cuarto cuadrante. Sí. Entonces con esta información vengo acá. B no es eso menos eso, menos 4 menos 1 menos 5. Menos 1 menos 1 menos 1 más 1, 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces está claro que si la ordenada se anula,
¿Esto se encuentra en la abscisa? Sí. Luego me piden B menos A. B es menos 5,0 menos 1, menos 1. Menos 5 menos 1 menos 6. 0 menos 1 más 1, 1. Entonces esto se encuentra en ¿qué cuadrante? En el segundo, ¿no? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 39, profe. El Voy al 38. 39. 38 primero. Me dan ese punto. Ese punto resultó de una simetría 90 grados antihorario. Entonces no se olviden, por favor, si era antihorario, la abscisa pasa a la ordenada y la ordenada pasa a la abscisa invirtiendo el signo, ¿no? La abscisa pasa a la ordenada pasa a la abscisa invirtiendo el signo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, me acuerdo. ¿Sí? Entonces, fíjate tú, la ordenada de P', ¿es eso? No, es eso. Falso. La abscisa es eso, correcto. La suma de las coordenadas, abscisa más ordenada. No me queda. A ver, acá hay algo. ¿Me queda eso? No, me queda n menos n más m menos 1 menos 2. ¿Da eso? No. ¿39, no? Me dan un triángulo rectángulo. Me indican que eso es un triángulo rectángulo. Entonces, si eso es 90, eso es beta, eso es alfa. Eso es alfa, 90 beta. Si eso es alfa, eso es 90, eso no es beta. Entonces, este triángulo y ese triángulo son semejantes. Me agregan PQ es 9, SR es 10, SP 2. Si esto es 10, esto es 2, esto no es 12. Máximo común divisor entre 12 y 9, 3. 3 por 4, 3 por 3. Ternas pitagóricas, ¿no es 3 por 5 eso? ¿Sí? Y son semejantes, ¿no? Entonces, fíjate tú, 90, 10. Obedece al 5, ¿no? El 10 no es 2 por 5. ¿Sí? El alfa se relaciona con 3. Entonces, esto no es 3 por 2. El beta se relaciona con 4. Entonces, si esto es beta, esto no es 4 por 2, 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Y fíjate bien, me piden esa superficie, ¿no? Ese cuadro, la superficie de ese cuadro. Entonces, ¿qué hago? A esta superficie le quito esta. Cateto por cateto partido por 2, le quito cateto por cateto partido por 2. Simplifico 6 por 9. Simplifico 4 por 6. Factorizo por 6. 4, 9 menos 4, 5 por 6, 30. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 40. Me hablan de un trapecio. Por lo tanto, esas son colineales. Me dicen que está formado por 2 triángulos y 2 cuadrados. Dense cuenta, por favor, que estos triángulos son semejantes. Estas son paralelas. Por lo tanto, si esto es alfa, esto es alfa.
como esto es 90, alfa 90 beta, alfa 90 beta. ¿Estamos de acuerdo entonces que esos dos triángulos son semejantes? No. Si esta área es b cuadrado, el lado es b. Esto es b, 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 b. Si el área es a cuadrado, esto es a, a. Si esto es a y esto es b, esto no es a menos b. Entonces miren semejanza. X es a como a menos b es a b. Cónchale. Epa. Estoy pájaro no tira. Ahí sí. Dense cuenta. Esto es a esto como esto es a esto. No lo tengo ahí. Despejo el X, multiplico todo por A. No me queda eso. Separen y simplifiquen y consiguen eso. ¿Estamos de acuerdo, no? Profe, Sí. Te escucho. es que yo no me había dado cuenta que también necesitaba la 39 cuando lo explico, no sé si lo podría explicar de nuevo. Fíjate bien. Me dan un triángulo rectángulo. Reconoce ángulos alfa 90 beta. Me diga que ese también es rectángulo. Y ese vértice es común. Por lo tanto, si eso es alfa, eso es 90, eso es beta. Por lo tanto, este triángulo y ese triángulo mayor no son semejantes. Sí. Vamos, reconoce lados. 9, 10, 2, esto es 12. Máximo común divisor entre 12 y 9, 3. 3 por 4, 3 por 5. Por terna pitagórica, esto no es 5 por 3, 15. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Fíjate bien, 95, me fijo en eso, no me fijo en eso. 90, 10. Esto no es 5 por 2. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate tú, beta se relaciona con qué terna 4, ¿no? Entonces, Sí. beta no es 2 por 4, 8. Sí. Alfa se relaciona con la terna 3, ¿no? Sí. Entonces, esto no es 2 por 3, 6. Sí. Y te piden esa superficie. A la superficie mayor le quito la menor. Entonces, cateto por cateto partido por 2 menos cateto por cateto partido por 2. ¿Estamos? Simplifica. 6. Simplifica 4. 9 por 6 menos 4 por 6 factoriza por 6. 9 menos 4, 5 por 6, 30, ¿no? Sí, sí. Ya entendí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 44, profe. La razón de semejanza es R. Se diferencia entre la razón homoteica, que es K, ¿en qué? Que el K podía ser positivo o negativo. El R, por obligación, es positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿La razón de semejanza podía ser un valor negativo? No, porque es la razón de distancias. En cambio, la razón homotética sí podía ser positiva o negativa. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero ahí sale que R es menor que 0. Sí, pues puede ser R menor que 0. Me Puede perdí. no ser. No, porque si es una razón de semejanza, la razón entre dos distancias puede ser negativa. Ah, ya. No. Entonces no puede suceder eso. No se Ya. puede. Eso es lo único que no se puede. El resto puede tomar cualquier valor que sea distinto de negativo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 46, profe. Acá decía solo enteros, ¿no es cierto? No decía incluye el cero, porque los enteros está el cero. Por lo tanto, esto lo eliminaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate bien, ¿cómo definen los puntos red? ¿Son los pares ordenados formados por enteros? No. Esos son los puntos red. ¿Cómo, profe? Los puntos red, ¿qué son? ¿No son todos los pares ordenados formados por números enteros? Ah, ya. ¿Sí? Que yo no sabía eso, se me había olvidado. Ahí estaban, ahí nos lo definían. Entonces, esa recta, corte con el eje de las ordenadas 3, corte con el eje de las abscisas, y es 0. 3x es 3, x es 1. Entonces, date cuenta, ¿tiene algún punto al interior del triángulo? No, punto red ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque todos estos están fuera. Están fuera. Acá no hay ninguno, solamente esos dos. Entonces, los vértices son puntos red, sí. 0, 3, 1, 0, 0, 0, ¿no? Sí. Verdadero. ¿Al interior del triángulo hay algún punto red? No. Ninguno. Porque el punto estaría ahí o ahí. Ahí o ahí. Ahí o ahí. Al interior no hay ninguno. ¿Uno de los catetos tiene más de 3 puntos red? Sí. Este tiene 2. Este tiene 2. Este tiene 4, ¿no? Sí. Profe, entonces los vértices se consideran como puntos red de la hipotenusa, ¿no? Porque es 1, 0. 0, 3. Ya. ¿Puede Sí, ser esta definición? Sí. El 0, 0 también. sí, ya entendí. Epa, concha linda. Mejor me tiro con el mouse. Ahí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? Ustedes mandan. Sigo bajando. El 59, profe. Voy al 59. De cada 100 personas, siempre, por favor, cuando hablen hombres, mujeres, A, B, condiciones, tablas de doble entrada. Entonces, total de personas, 100. Atendidas en un hospital y sospechosas de ser portadores del coronavirus, el 60% son hombres. 60 de 100, 60 personas. Si 60 son hombres, 40 son mujeres. Se sabe que para ambos sexos el número de casos confirmados es el mismo. Y me agregan el 30% de las mujeres son portadores. Entonces, el 30% de 40, 12, ¿no? Si esto es 12, esto es 12 porque es la misma cantidad. Y me dicen además, si se sabe que la persona seleccionada al azar es un hombre, entonces estoy condicionado a esto, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad que sea portador? 12 de 60, ¿no? Y 12 de 60 es un 20avo, ¿no? 2 décimos 20, perdón, 2 décimos 20%. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 61. En el 61, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos probabilidad? Que les dije que en la prueba real estaban aplicando la ley de la negación con condicionalidad.
Y eso es lo que están haciendo acá. Vamos leyendo. En cierta población fue hecha una investigación que contactó que el 40% de ella posee antígeno A. 40% antígeno A, 0,4 en la sangre. Y el 55% posee antígeno B. Es eso. El 13% ambos, la intersección. Si al seleccionar un individuo al azar de esa población se verificó que poseía antígeno A, entonces la probabilidad condicional no. ¿Cuál es la probabilidad que no posea el antígeno B dado que posee el A? Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ley de la negación. 1 menos la probabilidad que tenga el antígeno B dado que tiene el antígeno A. ¿Se acuerdan de esa fórmula? ¿De esa relación? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces eso es lo que había que utilizar. Entonces fíjate tú, la probabilidad que tenga el antígeno B dado que tenía el A, no es la probabilidad de A intersección B en razón con la probabilidad de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la probabilidad de A intersección B no es 13%, 13. La probabilidad de A no es 40%, 40, simplifico por 100. Suma eso. Amplifico esto por 40, no me queda 40 menos 13 partido por 40, es decir, 27. 27 partido por 40 da eso que está ahí, 0,675, es decir, 6,75%. ¿Entendiste lo que miré, no? Sí, profe. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 62. Y el 65, por favor. 62, ¿no? Sí. Nada más que lectura. En un canasto solamente hay manzanas verdes, Granny Smith, y rojas, Royal Gallo. Si se suma el 70% de las manzanas verdes más el 20% de las rojas, se obtiene el 30% del total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces separa eso y amplifica todo esto por 10. ¿No consigo eso? Entonces 7 veces las verdes menos 3 veces las verdes, 4 veces las verdes. 3 veces las rojas menos 2 veces las rojas, me queda una roja. Entonces las verdes no es las rojas partido por 4. Sí. ¿Y te diste cuenta que eso no tenía nada que ver con probabilidad? No, era una ecuación no. Era una mera lectura de ecuación. ¿Las 60 y cuánto me dijeron? 65. No sé cómo decía léeme la pregunta, por favor. En una caja hay solo mascarillas blancas, rojas, negras y verdes. Todas iguales. Sabiendo Ok. que la caja... No quería saber si habían colocado eso o no, que yo no tengo la como salió finalmente, yo tengo una previa. Ya comprendo. Entonces, dense cuenta. ¿Por qué era importante esa? Porque si me decían blancas, rojas o negras, verdes, pudieran haber otros colores también, ¿no? ¿Me decían solo esas? No. Por eso es importante esa información. Todas iguales, ¿por qué? Porque al sacarlas, si son distintas, es distinta posibilidad cada una. Ahí estoy diciendo que es equiprobable cada una de ellas. Sabiendo que en la caja hay 20 mascarillas, entonces, verde más roja más negra más, blanca más roja más negra más verde, total 20.
Y de ellas, y de estas 4 son blancas. Si 4 son blancas, las rojas más las negras más las verdes son 16. Me preguntan, ¿se puede determinar la probabilidad de que al extraer aleatoriamente una mascarilla, esta no sea roja? Entonces, la ley de la negación. 1 menos la probabilidad que sea roja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, hipótesis 1. El 10% de las mascarillas son negras. Concha. ¡Epa! Ahí. Entonces, con esa información está claro que no logro determinar las negras, ¿no? ¿Vamos? Perdón, sí, conoces el total, disculpa. Determino las negras, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Determinar las negras. ¿Conozco la cantidad de verdes? ¿O conozco la cantidad de rojas? No. Entonces no me sirve. Hipótesis 2. Cónchale. Ahí. Hay tantas mascarillas rojas como verdes. Me están diciendo que las verdes más las rojas es la misma cantidad, ¿no? Con esta información y esta, ¿logro determinar las rojas? No, porque no conozco las negras. Ambas juntas sí, porque las negras son 2. Entonces las rojas más las verdes son 14, y como la cantidad de rojas es igual a la de las verdes, las rojas son 7. 7 partido por 20 determino la probabilidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ah, comprendo. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? La 64. En una reunión asisten N personas, donde cada una de ellas saluda a la otra con un apretón de mano, solo una vez. Hubo un total 91 saludos. Entonces esa no era la combinación de N2, porque en el saludo intervienen 2. Una persona no se puede saludar a ella misma, no se repite. Y está claro que si yo saludo a una persona es el mismo saludo que la persona me haga a mí, ¿no? Sí. Nos saludamos mutuamente. Entonces no es N por N menos 1 partido por 2. Sí. Multiplica todo por 2. Y el 182 lo puedo descomponer como el factor primo 3 y 14. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que no quise generar ecuación de segundo grado porque todavía no la han visto. Pero fíjense ustedes, N menos 1, 14, 13. Está claro que el N es 14, ¿no? Sí. La otra forma era que, habiendo desarrollado la ecuación de segundo grado ahí, que no la quise hacer así. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Puede volver al 50, profe? Voy al 50. Esa no. Fíjate bien. Me piden el corte con el eje de las abscisas. Y esa es una recta. Tengo 2 puntos. A 2, 4, 3. ¿Conozco la ecuación de la recta dado 2 puntos? Entonces, ¿qué hago? A ver, acá lo hice al revés. Lo voy a hacer mejor en la pizarra porque aquí invertí esa relación. No juega rol. Pero lo voy a hacer en forma ordenada. Me daban el punto a 2, 4, 3. Entonces, ¿qué hago? A esto lo llamo X1 y 1, X2 y 2. ¿Alcanzan a ver bien ahí, no?
La ecuación de la recta no es y menos y1, es y2 menos y1 partido por x2 menos x1 por x menos x1. Entonces sustituyo ahí el 3. Acá el 3. Acá el 4. X menos 4. Acá sustituyo y 2. Acá sustituyo x2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tengo la ecuación de la recta dado 2 puntos. ¿Estamos, no? ¿Sí? Ordenen eso. ¿Qué me queda acá? Y menos 3 es menos 1 partido por a menos 4 por x menos 4. Me piden corte con el eje de las abscisas. La ordenada se anula. El y pasa a ser 0. Entonces me queda menos 3 es menos x menos 4 partido por a menos 4. Menos por menos más, acomoda signo. Nos queda 3 por a menos 4 es x menos 4, abre. 3a menos 12 es x menos 4. Si sumo 4 a todo, me queda que x es 3a menos 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 63. Acuérdate, permutación con repetición. ¿Cuántas palabras, cuántas letras tengo acá? 6. 6 factorial. El C, ¿cuántas veces aparece? 1, partido por 1 factorial. El A, ¿cuántas veces? 3 veces. 3 factorial. El N, 2 veces, 2 factorial. ¿Te acuerdas permutación con repetición? ¿Sí o no? No me acuerdo cómo era. A ver, fíjate bien, tienes 6 elementos, 6 posiciones. ¿De cuántas maneras puedes colocar 6 elementos en 6 posiciones? 6 factorial, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora fíjate bien, indistintamente de cuál sea, el A no se repite 3 veces. Sí. Entonces esta información no la tienes amplificada. ¿Por cuánto? ¿Cuántas veces se repite esa información? 3 elementos, 3 posiciones. 3 factorial, ¿no? Sí. Por eso es que esto se divide por 3 factorial. El N, ¿cuántas veces se repite esa información? 2. 2 factorial, ¿no? Sí. 2 posiciones, 2 elementos. Por eso es que esto lo debo dividir por 2 factorial. O sea, se divide por la cantidad de veces que el dato se repite. Factorial. Ya cacho. Y ahí ya la tienes. ¿Algún otro ejercicio que nos salga?